a todos, a todes. Sean bienvenidas al Archivo General de Puerto Rico. En primer lugar, le voy a pedir a su extraordinaria directora, Hilda Teresa Ayala, que pase por acá un momentito a darnos un saludo. Muchísimas gracias y bienvenidos todos y todes y todas al edificio Dr. Ricardo Alegría Gallardo, sede del Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, adscritos al Instituto de Cultura Puertorriqueña. En nombre del director ejecutivo Carlos Ruiz Cortés, la Junta de Directores y esta servidora, Hilda Teresa Ayala González, estamos más que agradecidos, felices, en regocijo de tener aquí a Vanessa para esta maravillosa presentación. Así que, bienvenida a tu casa. Esta sin duda va a ser una noche bien especial, bien mágica, y qué bueno que todos pueden ser parte de esto. Así que gracias por la oportunidad y que disfruten. Muchas gracias, Hilda. En nombre de Editora de Educación Emergente queremos darles también la más cálida bienvenida. Estamos sobrecogidas de tener tanta gente, tanta calidez acá, sumamente agradecidas por eso y agradecidas también en especial a Hilda Teresa por toda su gestión y a todo el personal del Archivo General, que nos consta que han estado mano a mano y nos han acogido muy generosamente y mano a mano con Vanessa también en el proceso de producción de este evento. Gracias por acompañarnos esta noche a la celebración del más reciente libro de nuestra tan querida amiga, colega, camarada, escritora, profesora Vanessa Vilches Norat, su colección de relatos Archivo Rural. Yo creo que se aplaude ahora también. Esta noche, además de la celebración de Archivo Rural, tenemos acompañando la sala una exposición fotográfica que también ha sido el resultado de una colaboración con el archivo, en donde se alojan estas fotografías cuyos sujetos protagónicos son nuestras obreras, nuestras trabajadoras, nuestras mujeres de comienzos del siglo XX, sobre todo tabaqueras, y la ruralía, un poco de la ruralía del país y en particular de Comerío, que son también las protagonistas, tanto humanas como no humanas, de Archivo Rural. Así que confiamos que las personas que han estado aquí ya un rato igual ya han podido disfrutar de la exhibición, pero confiamos que se queden un ratito cuando terminemos la conversa sobre el libro para que puedan disfrutar de la exhibición. Y luego también tenemos algunos refrigerios que compartir, agasajitos modestos pero con todo el mejor corazón, así que si tienen tiempo pues nos encantaría en el patio interior, que hay que hacer una rutita, pero vamos a salir juntas y estoy segura que todo el mundo va a estar, ¿verdad? Yo soy la que no soy de acá. Ok, vamos a estar bien, todo el mundo va a poder llegar bien. Finalmente, y para empezar, todos los finales son comienzos. Quiero agradecer también a Malena y a Claudia que tan generosamente han aceptado la invitación y la encomienda de hablar sobre Archivo Rural para provocar, para incitar a que acompañemos a Vanessa leyéndola. Voy a tomarme un minutito para presentar de una vez a Claudia, a Malena y más formalmente a Vanessa, y luego le paso el micrófono a Claudia, quien comenzará la velada. Claudia Becerra, aquí en la inmediatez de mi izquierda, como debe ser, lee, escribe y enseña. Tiene un bachillerato del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, recinto del Río Piedras, y un doctorado en poesía latinoamericana de Brown University. Actualmente es coeditora de la revista de Puerto Rico Review. Su trabajo creativo ha sido publicado en diversos medios como La Pequeña, Rialta, Lucerna, América Invertida y el periódico Claridad. En el 2018 publicó su primer poemario bajo el sello de Folio, Eugenio está por ahí, Versión del Viaje.
Malena Rodríguez Castro, por su parte, se doctoró en la Universidad de Princeton, es catedrática retirada del Departamento de Literatura Comparada en la Universidad de Puerto Rico y coordinó la red de proyectos interdisciplinarios de la Facultad de Humanidades. Se especializa en teoría y crítica cultural contemporánea y en literatura caribeña y puertorriqueña. Ha coeditado varios libros, tales como Del nacionalismo al populismo, cultura y política en Puerto Rico, junto a Silvia Álvarez Curbelo, y Contrapunto, ensayos de crítica cultural puertorriqueña, junto a Marta Ponte y Juan Gelpi. Es autora de Poéticas de la Devastación y la Insurgencia, María y el verano del 19, que también se acaba de publicar bajo el sello de Editora Educación Emergente en el 2022, y junto a Archivo Rural, por supuesto, y a otra serie de títulos está allí disponible para la venta, y además lo presentamos el próximo martes. Yo espero que todo el mundo ya sepa, pero les cuento por si acaso, en el taller Comunidad La Goico a las 6 de la tarde. Malena ha pertenecido a la Junta Editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña, de la revista Postdata y de Editora Educación Emergente. Colabora con las revistas virtuales 80 Grados y Cruce. Vanessa Vilches Noral, por su parte, nuestra laureada escritora de esta noche, es cuentista, ensayista y columnista. Ha publicado los libros de cuentos Geografías de lo Perdido con Callejón 2018, Espacios de Color Cerrado, Callejón 2012, Crímenes Domésticos, que salió bajo nuestro sello en el 2019, pero que había salido originalmente bajo el sello de Cuarto Propio de Chile en 2007, y Archivo Rural, por supuesto, de este año 2022. También los libros de ensayos Desmadres o El rastro materno en las escrituras del yo, de 2003, y Contar donde cuento, de Editora Educación Emergente en 2018. Una reflexión en formato de bolsillo sobre el arte de contar, y que voy a usar un poquito como una provocación antes de pasar el micrófono a Claudia. Desde 2005, Vanessa participa como columnista del semanario Claridad. Sus columnas periodísticas han sido recogidas en El desorden habitual de las cosas, de Capicúa Editorial en el 2015, y Fuera del quicio, de Santillana en el 2008. Es profesora de lengua y literatura en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Sus cuentos se han publicado en numerosas antologías y revistas de Puerto Rico, España y Estados Unidos. Voy a leer unos pasajes brevísimos, no me toma ni un minuto, pero creo que vale la pena para que se queden aquí planeando sobre la atmósfera o en la atmósfera de esta noche. Y es precisamente de este libro al que yo le tengo muchísimo cariño, de bolsillo, en el que Vanessa reflexiona sobre cómo, por qué y dónde cuenta. Escribir es situarse. Se escribe siempre en un contexto. Subrayo la materialidad del oficio. El espacio en el que se coloca una para escribir es lo que determina el resultado. 3 elementos definen más que nada mi situación. Existo en un cuerpo mujer, vivo en la colonia Puerto Rico, escribo cuentos. Admiro la concentración de fuerzas en un pedazo de papel, replegarse en el límite, sugerir el silencio. Cuento para resistir sobre todo el hoy y el aquí. Aunque parecería que pocos apuestan a ellas, las palabras en sus 1000 maneras tejen formas de resistencia. Escribo porque estoy convencida de que el lazo amoroso y tutelar, el lenguaje, es subversivo en el capitalismo. Narro porque apuesto al vínculo que se establece con el lenguaje a través de la escritura y la lectura. Cuento aquí con la ilusión de recuperar de alguna forma el mapa de esta diminuta geografía, casi perdida, que habitamos. Claudia. Wow, eso merece un aplauso también, ¿no? Pero bueno. Nada, muchas gracias Vanessa, ¿no? Por invitarme a presentar el libro y, ¿verdad?, permitirme leerlo incluso antes de que estuviera disponible en las librerías.
Y por supuesto, gracias Bea, gracias Lisette por el ensamblaje tan cuidado y bello del libro, ¿no? Encontrarán ahí la portada que inmediatamente invita a la lectura. El texto que preparé hoy se titula La memoria obstinada. Tiene unas 3 partes, prometo no demorarme mucho. Y, ¿verdad? Un poco para que sepan lo que intenta hacer el texto, ¿no? Un poco yo trato de trazar, ¿no? Las distintas imágenes de árboles que aparecen en Archivo Rural y así un poco estructuro el texto, así que va a ser un poquito fragmentado también como el libro. Y comienzo con un epígrafe de Luis Pález Matos que dice: árbol de niebla, cómo subir tu rama. Y la primera parte de mi presentación se titula ¿Qué sabe la rama de sus raíces? Y voy a leer. Pienso en árboles mientras termino el primer texto de Archivo Rural titulado Nada contra el olvido. Se trata de un relato dedicado a reconstruir, al menos fragmentariamente, la memoria de Don Rafo, el padre muerto de nuestra autora. El relato concluye y súbitamente, al pasar la página, parte del óleo de Rafael Trelle, Árbol de la Vida, el mismo que ilustra la portada del libro, se abre de par en par entre mis manos. Vea, puedo utilizarte para que abras el libro donde se abre la imagen. Ahí. Así que el primer texto termina y esto es lo primero que aparece. El relato termina donde comienza un árbol cuyo follaje el libro mismo apenas contiene. La palabra escrita, ese afán vociferante puesto al servicio de recordar y reparar, en palabras de Vanessa, el retrato de su padre muerto, de repente se disuelve en el silencio de un lenguaje visual que cifra en la imagen de un árbol densamente poblado la búsqueda de un origen, pero también su imposibilidad. El árbol genealógico se va poblando de fantasmas. ¿Es eso una genealogía? Un barrio de aparecidos. De aparecidos, se cuestiona la autora hacia el final de su primer texto. Entonces comienza mi diálogo con el libro, abriéndome paso entre el ramaje de los próximos 5 relatos, sospechando que aquí la búsqueda de un origen complejo pero preciso y el deseo de retener el pasado en el presente se desmoronarán frente a las fuerzas implacables del tiempo y el olvido. Pese al pesimismo palpable en al menos 2 títulos de Archivo Rural, Nada contra el olvido y Nada es para siempre, la colección en sí, el tránsito entre un relato y otro, entre un personaje y otro, parten, creo yo, de un deseo obstinado por ir de la sombra a la luz. Me explico. Ya para los 90, Arcadio Díaz Quiñones, leyendo a Piglia, había insistido que quien escribe, y cito, solo puede hablar de su padre o de sus padres y de sus abuelos, de sus parentescos y genealogías, cierro cita. Pero sucede que en Archivo Rural la autora apenas logra dar con la imagen justa de su padre, incluso cuando su biografía, al menos a grandes rasgos, narra al dedillo la historia más visible de la isla durante la segunda mitad del siglo XX. Un jibarito triunfa sobre la pobreza, mudándose del campo de Comerío a la ciudad de San Juan, trocando machete por maletín de la noche a la mañana. Pese a la claridad que ofrece esta narrativa, mientras más se adentra la autora en la vida de su padre, mientras más se aleja de la biografía vinculada a los años fundacionales de Lela, más lo desconoce y menos desconfía en la capacidad de arrojar luz sobre esa vida a través de la escritura. El pasado de mi padre me parece tan opaco que no concibo su niñez, escribe la autora, medio asombrada. Para mí lo curioso es que el libro no termina con el tumulto de sombras que en su ausencia representa el padre. Vanessa no se resigna a la opacidad del signo, cierra su libro con un relato que trata, diría yo, sobre la obstinación femenina. Se titula Toda luz. Ahora voy a la segunda parte y se titula Un tronco se desmorona. Cuenta la narradora que tras la muerte de su padre tocó repartir sus pertenencias entre las distintas ramas de la familia. La autora se obcecó con un objeto en particular.
y voy a citar una parte bastante extensa del libro. También quise el tronco donde se sentaba todos los días a tomar su café puya, se refiere al padre. Ese se desintegró. Es curioso los mementos que se desean. ¿A quién se le ocurre cargar con un tronco? Había que ver la cara de las nenas y la de mi marido cuando me vieron montando ese tronco lleno de insectos y musgos en el baúl. No se atrevieron a contrariarme, sabían que me rompería. Llegué a casa y lo coloqué en mi jardín. Me senté muchas veces allí, pero el tiempo y la lluvia se encargaron de transformarlo, hacerlo polvo y tierra. Así, Rosita. La escena resulta poderosa porque tiene aspecto de parábola. Un tronco que se desmorona nos advierte lo mismo que aquel título del libro: nada es para siempre. En el trópico, esa sentencia cobra especial gravedad por el clima. Nuestro concepto de memoria está atravesado por la idea de que el trópico devora y arruina todo a su alrededor y con una velocidad violenta. Recién comenzamos a entender que eso que llamaban naturaleza también era político. Se supone que los archivos y las bibliotecas remedian nuestra relación discontinua con la memoria. Frente al olvido, los archivos documentan. Sin embargo, allí también encontramos jerarquías que rigen el modo en que se organiza el pasado. Vanessa misma alude a esto en el índice de su libro. El relato del padre está bajo la categoría censo nominal, mientras que el resto de los relatos, narrados por y desde subjetividades relegadas al olvido, caen bajo la categoría documentos sin catalogar. En el caso de Puerto Rico, no solo debemos ocuparnos de los silencios y las ausencias que se encaraman entre cajas donde mayormente pululan el polvo y el olor a cosa vieja. Además, hay que bregar con el estado precario de los lugares físicos en los que se conserva la memoria, histórica. Nuestros archivos cada vez más parecen ruinas reclamadas por la humedad, el hongo y la putrefacción. No sé muy bien cómo nos veremos nosotros, los obstinados, que insistimos en impugnar la ruina dentro de la ruina. Sí sé que no es casualidad que hoy estemos en el Archivo General de Puerto Rico, presentando Archivo Rural, un libro que se instala en los márgenes del pasado rural puertorriqueño, es decir, en el corazón de un olvido. Y la tercera parte se titula La lección de trepar un fornido árbol. Documentos sin catalogar, la segunda parte de Archivo Rural, asume el riesgo de imaginar el pasado sin ceder demasiado espacio a la ficción. Sospecho que por tal motivo, en parte, Vanessa ha preferido hablar de Archivo Rural en términos de un libro de relatos en lugar de un libro de cuentos. Parecería que Vanessa escribe echando mano del archivo y cuando da con un vacío, una inconsistencia, una borradura, ese espacio inexacto entre la presencia y la ausencia, entonces le toca a la imaginación narrar ese olvido con todo el rigor que impone convocar el pasado en el presente y ponerlo a hablar. Nada de lo escrito en esta segunda parte puede ser verificado y sin embargo tampoco podemos decir que los hechos no hayan transcurrido exactamente así. Aquella genealogía inicial que empezaba y terminaba con el padre ahora se dispersa entre diversos personajes traspapelados por el pueblo de su padre y áreas aledañas. Vanessa narra la historia de Comerío y otras áreas desde sus excentricidades. Un gesto que se me ocurre le hace buena compañía a la antología del olvido de Eugenio Balú, publicada hace unos años, que también está acá. Causa extrañeza ese mundo de archivo rural, pocas veces narrado en sus propios términos, compuesto de obreras, tabaqueras, maestras, embalsamadores, abuelas y nietas, esos personajes secundarios de la historia cuyos rasgos y gestos serían a lo sumo, y esta cita viene del libro, un borrón en un archivo, una edad mal calculada, un nombre que dejará de pronunciarse. Cierro la cita. Causa extrañeza también ese mundo por el ejercicio constante que supone narrar el relato íntimo, la pequeña maniobra de subjetividades tachadas por el tiempo precisamente por no encajar en el tiempo. Aquí, las tabaqueras trabajan la hoja en condiciones adversas, pero también la gozan, la huelen, la tocan, la saborean.
Aquí la maternidad es imperfecta porque llega demasiado temprano y no siempre es deseada. Ser madre es también imaginar la fuga. Aquí un hombre pasa de degollar gallinas y desangrar puercos, embalsamar cadáveres en una funeraria, estrenándose en el negocio moderno de la muerte. Aquí una chica llamada Luz, amante del juego y el deporte, se muere de ganas por participar en el rodaje de la película de Jack Delano, Los Peloteros, filmada en su barrio, Cielito, así se llama el barrio, Cielito. Aquí una maestra rural aprende de su estudiante, y cito, a no desestimar la fuerza con que la enredadera trepa el fornido árbol, y cierro la cita. Como la mejor prosa de la italiana Natalia Ginsberg, es a través del léxico íntimo de esta familia desperdigada de excéntricos, de su lenguaje privado, que entrevemos un país. No voy a revelarles mucho más del libro, pero sí quisiera que se quedaran con la imagen final del árbol y la enredadera. Ahí se resume, creo yo, la postura clara y obstinada de Archivo Rural frente al olvido. Ya no estamos en el ámbito del árbol de niebla, al que el poeta inútilmente inquiere como subir tu rama. Frente a la memoria rota, entre fantasmas propios y ajenos, Vanessa escribe como quien despalilla, con pasión y tacto, aquella hoja del tabaco. Gracias. Buenas noches. Gracias, Vanessa, por esta invitación, a Beatriz y a Lisette por el extraordinario proyecto que es editora Educación Emergente, a Claudia por compartir esta mesa conmigo. Primero el título, Idilio tropical, de ausentados e impropias. Segundo, un anticipo. Ante el riesgo de dar a conocer Archivo Rural sin agotar su materialidad específica y de participar en el disfrute de su lectura, propongo varios expedientes sugeridos en un libro ensartado en hebras de imágenes, hilos tan sinuosos y embriagantes como las hojas del tabaco y los procesos de la memoria. Cito: recordar aquí es abrir un cuarto oscuro, calzada con tacones. De seguro me voy a reventar. Tacones, advierto, de diversos tonos y formas en los que se intersecan tres texturas. La primera, la imagen de portada, Árbol de la Vida de Miguel Trelles, reproducida luego íntegramente en la colindancia entre censo nominal y documentos sin catalogar. La segunda, 43 reflexiones autoficcionales agrupadas en nada contra el olvido. La tercera, 5 relatos en timbre realista. Mis comentarios van a su vez precedidos por epígrafes robados de otros, como los recuerdos de los que se apropia Vilches impunemente. Ellos me asisten en la tarea encomendada, adhiriendo, tan enredaderas, otras voces que emulan la cháchara incesante de las despalilladoras de tabaco, oficio que recién descubrí, ejercieron mi abuela y mi madre en las tierras altas de Yaucoa. Calzar tacas no es ejercicio fácil. Yo jamás lo he logrado. Implica dominar el balance, sostener la postura y seducir el aire. Calzarlas en cuarto oscuro es lanzarse así en reconocimiento del acto fallido, el enigma del padre ausentado y las fantasías de 7 hermanas y una nieta mayor. También las tramas soterradas de un pueblo como Comerío, a mitad entre la altura y la bajura, soslayado en la arcadia de lo rural o en la promesa del desarrollo, paradigmas del archivo oficial, como son las vidas de mujeres impropias como las de Saturnina, la madre abuela fantasmal, su hermana Rosa y Juana Colón, despalilladoras de tabaco y agitadoras sindicales. Julio Ramos añadiría a Luisa Capetillo, así como la impenitente y bella Aleida, muerta antes de su tiempo, como tantas otras consumidas en la otra cara del paisaje bello de los valles y llanuras
del perdido paraíso terrenal. Es además la historia de Luz, homónimo de la madre de la autora del Archivo Rural, safia y malgeniosa de niña, colándose como extra en los peloteros de la Lidetco, cuyo protagonismo se reservaba para los varones. De adulta, deslumbrada por las luces redentoras de la educación y de los derechos compartidos, postergando el reclamo de asentarse en el espacio social asignado en la economía familiar o el de los crímenes domésticos, para citar a una conocida escritora. En fin, y cito: como tiros al aire, las pilas son escenas concatenadas al final, fragmentos de historias que se organizan más de una vez. Primer expediente: no hay que desestimar la fuerza con que la enredadera trepa el fornido árbol. La batalla de los archivos. El epígrafe es de Aguirre, de Marta Ponte. ¿Qué impide la destrucción total de las ruinas? ¿A quiénes se les venden los restos de la utopía? ¿Qué impedirá que ahora, en esta isla que se vacía y cuyos bienes se rematan para amortizar una deuda sin fin, se disuelvan las memorias de los muertos? ¿Qué se contará de nosotras? ¿Y dónde? ¿Y quién lo contará? En la portada del Archivo Rural, un trasfondo de montañas y palmeras, un cielo azul que se derrama en niebla. Otros planos, cada vez más fantásticos y abigarrados, suplementan la idílica escena y asedian la óptica del lector. Un trópico salvaje, atávico, proteico, surge rizomático del fondo reconocible del paisaje, en el que plantas, aves, frutas y corrientes de agua se metamorfosean y componen jeroglíficos y rostros tallados. Dos mujeres asoman. La primera, anclada en la serpentina plateada de la quebrada. Los que tienen el libro podrían mirar la portada, si no, pues aquí hay. Perfila el cuerpo oteando un horizonte escapado del cuadro. La segunda nos enfrenta enmascarada en hojas, desafiándonos desde la esquina a la que se le ha consignado. Dicha imagen regresa entre la primera parte y la segunda parte del relato. La misma se ha ampliado, rediseñando el espacio y la valencia. En ella, la primera mujer queda relegada y es la segunda la que se integra orgánicamente al árbol de la vida, extendiendo una mano oculta en la portada. No sé quién escogió la imagen y el juego de su iteración. Prefiero pensar que la misma es una puesta en escena de las palabras que nos tiende Vilches. Su particular desarreglo y rearreglo de archivo en la furtiva no persona de Saturnina o Nina, dependiendo quién la nombre. Si el archivo es la ley de lo que puede ser dicho o visualizado, un dispositivo de regulación en el cual se levantan cánones y memorias privadas y públicas, el archivista es su guardián y traductor. En el texto de Vilches, el archivo se contradice, cede al equívoco y a la confusión, se multiplica y transforma y afecta con cada dato, percepción o marco narrativo, se contrae y expande. Cito: me parece que la madre se llamaba Angelina, no podría asegurarlo. Para luego consignar: en el censo de 1940 aparece tu abuela, esta vaquera. No fue a la escuela, no sabe leer ni escribir, no sabe hablar inglés. ¿Y qué hago con la madre que murió de parto? El árbol genealógico está poblado de fantasmas. Se exceden las ficciones agrupadas en la segunda parte tras los trazos sin documentar del censo nominal y de la frágil hebra plateada de la imaginación. Calzada en tacas, en cuarto oscuro, no hay que desestimar la fuerza con que la enredadera trepa al fornido algo, sentencia el archivista. Segundo expediente: este recuerdo no es mío, me lo prestaron, ausentado. Y quiero el epígrafe de un poema de Vanessa Dross, un poema que nunca se usó. Echo de menos el hedor de los desperdicios de tu cuerpo. Son olores remotos pero carentes de discreción, como descortés es la muerte a pesar de sus avisos. Desde el trono de mi miseria alzo los ojos y espero verte sobre la hiérica tumba.
en la que hemos estado tratando de salvarte, tan juiciosa también ella, tan voluptuosa como los ardidos del sueño. Pero ya no estás. Tu perfume me recuerdan que estás vivo. Escribe la ensayista de Desmadres y el rostro materno en la escritura del yo. Conocí a mi padre el día de su entierro y la sorpresa, no solo de que él fuera tanta gente diferente a la vez, sino de haberlo conocido tan poco y tan mal, me alivió. No podría decir que me llevara del todo bien con mi padre, tampoco lo contrario. Había una distancia insondable, un escuchar mal al otro. Este cuento quiere ser una reparación. ¿Cómo convocar, traer del recuerdo a la memoria el signo que significa el padre bueno y el padre obsceno, el que no debe mostrarse? Rastrear la madre en las escrituras de otros implicó un distanciamiento crítico al padre propio, mudo y opaco. Lo borronean los afectos, esa particular y transitoria intensidad que traspasa los cuerpos y los contagia, sin domesticarse en emoción razonada o razón expresiva. El Padre que es uno y muchos a la vez, certificado en documentos para la tercera hermana, en la abundancia y la escasez para la cuarta, en el saber manual y las herramientas legadas para la quinta, en la ficción por el deporte y la música de la segunda, en el mejor de los amigos, en el abuelo que se desdibuja cada vez más. Apenas suyo, apenas un olor de whisky y cigarrillo atrapado en sus manos, apunta a la narradora, la sexta hija. Ese aroma me persigue. Desde niña, ese se volvió su olor para mí. En el poema de Gross, el olor, el sentido más sellado al cuerpo, desconfiado e inasible, regresa al padre que se quiere vivo. Es hedor de la carne putefacta en la instancia extraordinaria de cadáver. En Archivo Rural domina el olor de la cotidianidad, del padre cansado y envejecido, un olor que se adelgaza y del cual se pierde la procedencia según transcurren los años. ¿De dónde viene ese aroma? Creo conocer bien mis olores. Este no es mío. Parezco un sabueso a la casa, pero ando perdido. La memoria va también a la casa de una figura y un temperamento, del padre vuelto el tierno abuelo de Cachaquita, al que le falta palabra y que no puede ocuparse de mí. Aún hoy conservo esa imagen como la verdadera. Insisto en ser la niña desapercibida, la que escapa a la mirada materna, la que se zafa, pero quiere que la busquen, al padre ausentado, aún estando presente, hurtado por el trabajo, la familia, el traslado de comerío a Llamón. Del ausentado en vida se conserva pues su enigma. Muerto no tiene memoria nuestra, ni suya. De ella somos sus delegados en una composición de memorias que se hacen y se deshacen. Hebras sueltas de un telar incompleto. Ya no lo diré más. No hará falta que lo repita para que todas estas palabras me pertenecen. Todos estos recuerdos me los he apropiado. Busco una imagen multiplicada por 7 máquinas del tiempo, con ojos, oídos y lenguas, para luego contradecirse. Este recuerdo no es mío, me lo prestaron. No inventes, Vanessa, te lo robaste. Bien por ti. Tal es el trabajo de memoria, maleable y caprichosa, incapaz de ajustarse a la impresión primera del recuerdo. Viajera cargada de tiempos, espacios, voces y experiencias, la ceñimos y la ajustamos, la relatamos. Dosificada la higiene del olvido necesario para reanudar el saludo interrumpido desde la adolescencia, es dable rescatar la memoria deseada del padre, el que se escoge para salir a divertirse, el que nunca debe faltar. Este cuento quiere ser una reparación. A las preguntas de quién, qué y para qué se recuerda, habría que sumar de quién, para quién son las memorias. Para una escritora en Tacas y su hermana, para la nieta mayor, para todos nosotros lectores, consumiéndola voraz. Tercer expediente, las ganas del cuerpo no tienen edad, impropias. El epígrafe es de Manuel Ramos Otero, de Poema 8, de Invitación al Polvo. ¿Qué obrero pierde la vida amontonando cansancios si al reflejo de su historia sonean otros su canto? Si su memoria es un callo de 1000 esperanzas rotas, si su piel sabe la nota de estar vivo y desahuciado.
Geografía de lo perdido, el conjunto previo de cuentos de Vilches, desplegó una constelación distópica de un país cuyo presente se asoma peligrosamente al resto de su utopía. Uno en el que hasta la función simbólica del padre y la madre se reduce al intercambio mercantil y mediático, pero en el cual, por suerte, todavía hay prisa y un fuerte olor a pan. En Archivo Rural, el pasado memorioso comparte con el tabaco la voluptuosidad, la pirueta que se aspira y se exhala, sobre todo cuando la conduce el olor. En Documentos sin clasificar, es el cuerpo de la mujer quien lo retiene y contagia, sudoroso a trabajo y a maternidad, impregnado de hierbas medicinales, convertido en tufo las secreciones que una vez la unieron a otro cuerpo. El relato de Saturnina, un rumor dudoso de familia, un nombre en un censo, atraviesa la imagen del árbol de la vida y se anima. Este sí que es puro cuento. Se enfatiza, sí y no. Su historia es sostén de otra, la de mujeres impropias, vidas frágiles y prescindibles, al margen de la ley, sin derecho al habla y a la agencia pública, incluso a decidir cuándo y cómo van a morir. Vidas trituradas en la pesadillesca máquina de la familia, el capital, el Estado, el ilusorio idilio tropical. Ariadna Godró ha escrito sobre ellas en tiempos de austeridad y deuda fiscal, así como del gesto solidario que nos hermana en otros lazos que no son la sangre. Y cito, tras María, quedamos nosotras a fuerza de rabia, magia y experiencia en la precariedad. Nos damos de comer y de beber, nos lavamos las espaldas. Aunque los árboles han vuelto a dar hoja, ya jamás podremos negar que nos hemos visto desnudas en los huesos, endeudadas con el hambre, con nuestras pestes que anteceden por siglos al huracán. Nunca fuimos ni seremos iguales. Publicado, por supuesto, por EEE. En Documentos sin catalogar, otra familia se constituye con Saturnina, ausentada del hogar que la sofoca y muerta de pleuresía a los 31 años, con Rosa, vieja oficiante de mano santa, con Virginia, tan parlanchina, relevo de otros cuerpos gastados, con Juana, hija de esclavos, antigüera y bandera roja. Escribir sobre ausentados impropias implica pues una responsabilidad radical, una respuesta a la demanda ética y política al dotarle de un nombre, de hacerlas aparecer en un relato o en el expediente de un archivo alternativo, de una doble restitución que les haga justicia. De la sexta hija que recibe por fin al padre, de Juana, que aspira a leer y escribir, de Luz y sus reclamos de igualdad, de Saturnina, lanzada al imprevisto. Tal es la magia del arte. Último expediente, expediente cerrado, idilio tropical, en gratitud con Sofía Cardona. Vale relacionar el idilio tropical y su eco rumoroso de veredas, poleros y cortometrajes melancólicos con el archivo rural y familiar con que Vilches sangra y sutura el legado memorioso de aquellas décadas en las que Puerto Rico fue vitrina de democracia y desarrollo para el Caribe y América Latina, en parte por el peregrinaje de la altura, la tierra prometida de las costas urbanizadas. El idilio connota armonía e integración. El trópico, un paraíso de montañas y palmeras en las que pasean criollos, los buenos amos, como las letradas que impulsan el derecho al voto de la mujer, pero excluyen a las trabajadoras, con olor a malagueta, guarapo de sábila y hojas de tabaco, así como a bien intencionados misionarios al Valle de la Plata. Un paraíso en el cual veranean turistas todo el año y que hoy se disputan los critorricans que ya enfilan cuesta arriba, a punto de descubrir Comerío, Vanessa, y sin tu libro como guía. También el idilio es pasión sostenida y convenida, y el trópico solo de batalla en la cual una narradora araña memorias propias y ajenas en ficciones rurales, escritas desde la costa, y en tramas familiares y colectivas insepultas y obliteradas, de ausentado y de impropia. Mirando al seco como la primera mujer,
alerta y en complicidad. Una mujer que luego ocupa el lugar central cuando se despliega el cuadro. Y a quien quisiera imaginar espiando al embalsamador, la única voz masculina en un texto hablado por mujeres, quien declara desvalido, a pesar de la ferviente creencia en la fe y la ciencia, su ignorancia y derrumbe abismal ante el cuerpo muerto de su hermana. Es que te lo llevas todo, Aleida, porque eres eterna y nunca llegaría este día en que te falta palabra. Y ya ves, yo aquí ahogándome, sin piedra en la que agarrarme, sin agua crecida, ni río, ni misión que limpie este dolor. Nada es para siempre. Sentencia Archivo Rural. La historia de Nina Saturnina, apenas aludida en censo nominal, incierta su existencia fáctica, regresa protagonista en documentos sin catalogar. Lo anticipábamos ya en la portada. En la primera imagen, cualquier ilusión de idilio tropical resta saldada en la mirada hueca sin factura ni reembolso. En la segunda, y en el cruel optimismo de aquellos a los cuales todo se los ha quitado, menos el gesto parejero, la mano invita a otro sendero, a otro archivo urgente en el cual las palabras la regresen en propiedad al lienzo. La serpiente plateada le muerde el tobillo, incapaz de adivinar que la historia no hace justicia a la vida, que será un borrón en un archivo, una edad mal calculada, un nombre que dejará de pronunciarse. La joven renuncia al camino de la quebrada y desafía el destino. Me detengo en la conversa con alguna de mis mujeres favoritas. ¿Qué se contará de nosotros y dónde nosotras y dónde y quién lo contará? Se preguntaba Ponte. Encontraremos en nuestro árbol de la vida una narradora agazapada que desde el presente inconstante de la escritura desconfía tanto de su memoria como de la de otro, incluyendo las que enseñaba Luz en su cuaderno escolar, el trazo de un olor, esta vez en vez de muerte que anuncie vida atroz. Seremos las propias, las que no nos debemos a nadie, Ariadna. Y mientras tú, Vanessa, te calarán las tacas mientras muerden tus uñas, zanjada la rabia en el cuento de nunca acabar, en tu particular desvío de archivo, basta ya, Malena, de seguro me voy a reventar. Gracias, Claudia. Gracias, Malena. Vanessa, ven aquí. Buenas noches a todos y a todas, a todes. Estoy profundamente conmovida por esas lecturas tan poéticas y tan maravillosas, y también por la asistencia de todos ustedes, a pesar de los numeritos y de los numeritos de los numeritos del COVID, ¿verdad? Y de este momento. Mi abrazo a Malena y a Claudia por esos textos tan hermosos. Mi amiga Naya Ríos, me tengo que ponerlo después, bueno, soy obstinada, la verdad. Sí, la saca. Mi amiga Naya Ríos, archivera digital, no pudo tener más razón de incitarme a presentar el libro aquí en esta gran casa que es el Archivo General de Puerto Rico, no solo por la obvia relación de mis cuentos con los archivos, sino por el estupendo equipo de la institución. Mi más sentido reconocimiento a su directora, Hilda Teresa Ayala González, quien acogió con entusiasmo esta presentación y la hizo actividad del archivo. También mi agradecimiento a Leida Santiago, encargada de Asuntos Culturales. La exposición fotográfica, que espero que vean ahorita, que le dediquen un tiempo, sobre las tabaqueras y comeríos, no hubiese sido posible sin la rigurosa colaboración de María Isabel Rodríguez Matos, directora del Archivo Fotográfico, y debo reconocer además la colaboración del señor Edgardo Morales en el montaje de las piezas y de Edwin Pérez del CRED de la Facultad de Estudios Generales de la UPR. Quisiera agradecer inmensamente a Rafael Treyes por ceder generosamente su estupenda pieza Árbol de la Vida para la portada y para el medio del libro, así también a Nelson Vargas por el diseño de la cubierta.
A Michael Vélez, mi cuñado demógrafo, mi agradecimiento por su apasionada colaboración en la búsqueda censal. Tengo la suerte de contar con estupendas amigas y amigos, lectores y lectoras. A ellas y ellos mil gracias por la lectura de los relatos antes de la publicación. Y hablando de suerte y de lujos, mi inmenso agradecimiento a Editor Educación Emergente, espacio cultural indispensable en Puerto Rico hoy. Valoro, sí, un aplauso. Valoro la rigurosa edición de Beatriz Jenín Figueroa y el entusiasmo con que Lisette Rolón recibió el proyecto, y también un saludito a Lourdes Rolón, administradora del proyecto. A mi familia, esos personajes obligados de esta historia, pobrecitos, y a mis tres soles, Andrea, Sofía, Mariana y Gil, les agradezco la complicidad y el amor. Vengo de una genealogía de tabaqueras ágrafas. Quizás por eso me importe tanto la escritura. Mi deseo más profundo es que este libro se lea como un archivo de afectos. En el fondo, ¿qué es la memoria sino un expediente de emociones, organizado temporalmente, siempre temporalmente, e incluso arreglado de formas que nos permiten vivir? Resulta que un buen día me puse a rebuscar entre documentos, actas de matrimonios y de defunción y muchos registros censales. Y como cuando uno busca, encuentra, descubrí sorpresas que desdicen la mitología familiar. Ese hallazgo, descubrimiento, reordenación o como quiera llamarse la irrupción de un pedazo de registro genealógico puso en marcha mi pulsión de investigación y escritura. Para colmar el vacío de palabras, para paliar el silencio y rellenar los huecos de la historia familiar, me inventé una genealogía de mujeres trabajadoras, fuertes, valientes, y escribí estos relatos de su vida cotidiana. Este archivo fantasioso, rural, tabacalero y comerieño quiere reconocer también la importancia de los archivos sin los cuales nuestro presente sería tan chato e insoportable. Y ahora voy a leer dos fragmentitos bien cortos de la primera parte del primer relato, un poco para que sirva de embocadura, y voy a leer el número 3. Éramos 10 y muchos domingos íbamos a comerío. Luego de la misa, las 7 hijas, los padres y la abuela nos apretujábamos en una guagua Chevrolet. Las peripecias físicas para acomodarnos ya eran automáticas. Sabíamos nuestro lugar. Quién en la falda de quién en el asiento del frente, quién en el compartimiento de atrás de la station wagon. Aún así, la resistencia infantil es de temer y el tema de la pelea del viaje era el asiento. Quien tenga hermanos me comprende. Acomodar a todos los miembros de una familia en un carro, como en una mesa, implica repasar y retar las jerarquías, sean cuales sean. Mi padre conducía, mi madre nunca aprendió a guiar. A ellos, si alguna afortunada por nombrar, les tocaría en el asiento delantero. Mi abuela tenía el privilegio de una de las ventanas en el asiento trasero, no faltaría más. La otra ventana era el Santo Grial. De todas formas, las curvas del camino de la PR 167 a la PR 156 ayudaban a desplazar y acomodar los cuerpos. Era un paseo precioso. Daba gusto abandonar el paisaje hostil de Bayamón e internarse en la carretera que serpenteaba las montañas. De inmediato se hacía sentir la humedad fría del aire y el vertiginoso verde del camino. El reto era atravesar las curvas sin marearse. Cantábamos y jugábamos a contar vacas y caballos para ignorar las náuseas. Nuestro padre nos contaba de la construcción de las carreteras. Decía que los trabajadores soltaban cabras, que abrían camino y que ellos seguían sus rutas. Era divertido pensarlo. En mi mente de niña la escena era prístina. Imaginaba cabritas revoltosas como nosotras, corriendo y trepando lomas y montañas. Detrás, los obreros fatigados con sus pesadas palas y picos trataban de alcanzarlas. Más tarde supe que la carretera de Comerío hacia Bayamón ha sido la salida a San Juan de muchos pueblos del centro de la isla. En su origen fue un camino de herradura que trajo posibilidades al pueblo.
Luego, la carretera de brea construida en 1907 se fue poblando de cafetines y bares con nombres simpáticos como Los Quesitos, Aquí se puede y La Gran Parada, altares obligatorios del recorrido. La atracción principal del viaje era la represa, la neblina que provoca la fuerza del agua cayendo obliga a callar. Nuestros ojitos inquietos eran lunas ante la catarata del Plata. Exageró. Pero para esa niña que mira la helada, el río hecho portento era el Iguazú. El sonido de tanta energía en movimiento estremece. Nuestro padre orgulloso reducía la velocidad del automóvil como reverencia. Es hermosa, ¿verdad? Entonces, no sabía que la construcción de la segunda fase de la represa, con su muro de 400 pies de largo y 100 pies de elevación en su punto más alta, asomó la modernidad al paupérrimo pueblo en el 1913. Tampoco que el recorrido del túnel que conecta Aguas Buenas con Comerío fue un impresionante paseo dominical para muchos visitantes de San Juan. Con los datos, los relatos del padre perdieron verosimilitud para la hija. Tal es el destino de los cuentos de camino. Voy a leer este fragmento un poco para que sirva como relevo de responsabilidad. Este es el número 11. Ya no lo diré más, no hará falta que lo repita. ¿Para qué? Todas estas palabras me pertenecen, todos estos recuerdos me los he apropiado. Esto será un tránsito lenguajero, una ecuación de sentires. A mayor palabra, menos residuo. Busco una imagen multiplicada por 7 máquinas del tiempo con ojos, oídos y lenguas. Bonita metáfora para sus 7 hijas. Las hay teteras de finísimo esmalte, cafeteras, productoras del amargo que despierta, bicicletas rosadas que llevan otros tiempos, lavadoras que se empeñan en blanquear el ayer, licuadoras que amalgaman todo con alegría y velocidad. Entre estos perfectos artefactos soy la grabadora. No se le evidencia en una cinta. Prefiero pensar que soy una aspiradora. Robo recuerdos, los almaceno con basura y polvo. Ojalá que no se me atore el mecanismo. Me preocupa traducir el prisma de los recuerdos. Es complicado dar justa cuenta de un signo. Padre, debo decir que algo de cobardía tiene la fecha de estas letras. No resisto a hacer sufrir con mi escritura a alguien que me ha querido. No es un problema ético, es una falla de carácter. Como tiros al aire, las vidas son escenas concatenadas al final, fragmentos de historia que se organizan más de una mesa. Gracias. Tenemos un ratito para conversar con la autora, con Claudia, con Malena, así que nos encantaría si se animan a que ofrezcan sus comentarios, preguntas, dudas, inquietudes, indiscreciones, ya que estamos en la memoria. Igual nos vamos para aquí, ¿no? Sí, igual. Si no, igual nos vamos aquí, ¿no? Y podemos hablar también allá. Muy bien, vamos conmigo. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Antes de que nos disgreguemos a la muy justa celebración, les recordamos que tenemos los libros aquí para la venta y que la autora pues está aquí para que se los firme, para que se los dedique. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros esta noche.